Hoy hemos visto reacciones químicas como parte del capítulo 3, ¿cierto? A ver, voy a intentar compartir. Ya, ¿ven lo que estoy compartiendo? Chicos, Sí, profe. ya, súper. Nosotros estamos viendo, disculpen, la unidad 3 y esta unidad involucra reacciones químicas. ¿Qué reacciones estamos estudiando? Son tres importantes que estamos estudiando hasta ahora. Reacciones de neutralización ácido-base, de las cuales hablamos la clase pasada, y además aprendimos nomenclatura la clase pasada, aprendimos cómo llamar a los ácidos, a las bases y algunas sales, ya sean binarias o ternarias, ¿cierto? Otras reacciones ácido-base, o sea, otras reacciones químicas, perdón, vamos a, ahí sí. Otras reacciones que existen son las reacciones redox o de óxido-reducción y las reacciones de precipitación que nos falta ver en más detalle. Hoy vamos a ver reacciones de óxido-reducción, en donde vamos a volver a repasar números de oxidación, vamos a ver en más detalle cómo obtener el número de oxidación de un átomo, de un ion, por ejemplo, o de una molécula. Y vamos a aprender a balancear o ajustar reacciones de óxido-reducción, obviamente, tanto en medio ácido como en medio básico. Y como esto es un poco largo y engorroso, vamos a ver cómo anda la clase de hoy. Vamos a ver si dejamos hasta aquí y si nos alcanza el tiempo pasaríamos a reacciones de precipitación, por eso se las dejé con un signo de interrogación. Las reacciones de precipitación, recordemos que generalmente son reacciones de sales en donde hay un intercambio, reacciones de metatesis, ya vamos a estudiarlo, hay un intercambio de los iones y se genera un nuevo compuesto que es una sal generalmente y que es una sal insoluble, por lo tanto precipita y se va al fondo del vaso. Entonces, si es que alcanzamos a ver reacciones de precipitación, si no, lo dejamos para la clase siguiente, vamos a ver conceptos y reglas de solubilidad y vamos a estudiar ecuaciones moleculares, iónicas y las ecuaciones iónicas netas. Pero entonces ahora vamos a partir con óxido-reducción. Las reacciones de óxido-reducción en verdad están presentes en todos lados. Desde que nosotros vemos que se corroe o se oxida un metal, hasta por ejemplo cuando nosotros cargamos nuestro teléfono móvil. Ahí hay reacciones de óxido-reducción. Pero, a ver, en el caso más común, vamos a ver, por ejemplo, que una de las reacciones de óxido-reducción más conocidas, corresponde a la corrosión de un determinado metal, como en este ejemplo que les muestro aquí, que corresponde a la oxidación del hierro en presencia de oxígeno y en ambiente húmedo. Si nosotros exponemos hierro a agua y a oxígeno, va a empezar a ocurrir este fenómeno de oxidación del hierro, ¿ya? Pero esto lo conocemos con términos coloquiales, solemos usar esta palabra, que algo se oxida, pero ahora vamos a entender bien qué significa que se oxide, o lo contrario, qué significa que algo se reduzca, que es lo contrario de oxidar. Entonces, las reacciones redox o de óxido-reducción se caracterizan por ser procesos de intercambio de electrones. Eso está ocurriendo cuando nosotros vemos que se corroe el hierro. Hay un intercambio de electrones. ¿Pero qué significa redox? Reducción, eso es red, y ox quiere decir oxidación. Entonces, para que haya un proceso de reducción, al mismo tiempo tiene que haber un proceso de oxidación de otra especie. ¿Qué hacen estas dos especies para que una se reduzca y la otra se oxide? Tienen que compartir justamente electrones. Una especie los cede, la otra las acepta los electrones y con eso estamos haciendo que modifiquen su estado o número de oxidación. Y así una especie se reduce y la otra se oxida.
Entonces las reacciones redox vendrían siendo aquellas en las cuales una o más de las sustancias intervinientes en la reacción modifica su estado de oxidación o número de oxidación. Recordemos que es lo mismo estado de oxidación que número de oxidación. ¿Dudas hasta aquí? Vamos a ir avanzando de a poquito. Acá les voy a mostrar un ejemplo un poquitito más visual. Esta es una diapositiva animada, así que si es que no la alcanzan a ver en el instante, ustedes me dicen. ¿Qué significa oxidación o reducción? Que hay una especie que originalmente tiene sus electrones, ¿cierto? Y los cede, los intercambia con otra especie. Entonces, la especie que se oxida cede su electrón y se lo cede a la especie que se reduce. ¿Qué va a pasar si la especie que se oxidó se dio un electrón? Si se dio un electrón, va a quedar con una carga positiva, justamente porque perdió una carga negativa. ¿Qué le va a pasar a la otra especie? Va a aumentar sus cargas negativas. Les muestro de nuevo la animación. Tenemos una especie que originalmente tiene sus electrones y tenemos una especie que tiene un espacio o una vacancia en donde puede recibir electrones. ¿Qué va a pasar cuando están en contacto? La especie que tiene su electrón lo va a ceder a la especie que tenía un espacio para que pudiera recibir electrones. Entonces, la especie que se oxida adquiere cargas más positivas y la especie que se reduce adquiere cargas más negativas. ¿Se entiende esto, chicos? Sí, se entiende. Ya. Para que una especie se oxide, sí o sí otra se tiene que reducir. No puede haber oxidación sin reducción, porque si no, ¿qué va a pasar con estos electrones en juego, cierto? Entonces necesitamos que sean dos reacciones simultáneas. Una especie se oxida y otra se reduce. Mientras una adquiere cargas positivas, la otra adquiere cargas negativas. Entonces, cuando una sustancia pierde electrones, aumenta la carga positiva de un átomo de la sustancia y se dice que esta sustancia se ha oxidado, ¿ya? Porque perdió electrones. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a ir aumentando la carga positiva. Pero ¿qué puede pasar aquí? Podemos decir que se hace más positivo o bien podemos decir que se hace menos negativo. Por ejemplo, si una especie tiene un número de oxidación -3 y pasa a -2, se está haciendo menos negativo. Entonces también está perdiendo electrones y por ende podemos decir que la sustancia se ha oxidado, ¿ya? O sea, siempre vamos a suponer que una oxidación corresponde a una pérdida de electrones. Y es por eso que la especie se va a hacer más positiva o bien menos negativa. Por el contrario, cuando una sustancia gana electrones, estamos diciendo que disminuye la carga positiva, digamos, de un átomo de la sustancia y se dice que se ha reducido. Entonces, la reducción, que es el proceso contrario a la oxidación, supone una ganancia de electrones. Por lo tanto, en la reducción vamos a hacer que la especie sea más negativa o bien menos positiva, ¿ya? Si una especie tiene carga +3 y pasa a -2, está reduciendo, porque está ganando electrones. Entonces vamos a ver algo de química en el día a día, donde más podemos ver reacciones redox, antes de continuar pasando materia. ¿Qué pasa si nosotros partimos una manzana por la mitad? Generalmente vamos a ver que esta manzana se empieza a oxidar, ¿cierto? Siempre hemos dicho, uy, se oxidó la fruta. Pero ahora podemos entender, ya sabemos de qué se trata el fenómeno de oxidación y de reducción, ¿cierto? Ahora, lo que pasa es que cuando nosotros partimos una manzana por la mitad, la estamos exponiendo a oxígeno, ¿ya? Entonces este oxígeno
El oxígeno, como su nombre lo dice, es un agente oxidante. De ahí vienen los nombres. Es un agente oxidante, o sea, cada vez que nosotros tenemos algo en presencia de oxígeno, si es una especie fácil de oxidar, el oxígeno la va a oxidar. ¿Qué le va a pasar al oxígeno entonces? El oxígeno se reduce. Por lo tanto, si nosotros, ustedes pueden hacer esto en su casa si quieren, ¿no? Partimos una manzana por la mitad y solamente la mitad de la mitad, o sea, un cuarto de la manzana, la dejamos expuesta al oxígeno y a la otra parte le podemos poner este papel plástico, Alusaplast, y van a ver que esta parte, como va a estar menos tiempo expuesta en el oxígeno, se va a oxidar mucho más lento que la que está en contacto con oxígeno, ¿ya? Entonces acá les pongo que recordemos que el oxígeno que se encuentra en el aire es un poderoso agente oxidante. ¿Qué significa esto? Que el oxígeno se reduce para que otros compuestos u otros elementos puedan oxidarse. Y entonces aquí nos podemos preguntar, entonces, ¿qué labor cumplen los antioxidantes? Hemos escuchado la palabra antioxidantes, ¿cierto? Que nosotros tenemos que consumir muchos antioxidantes. ¿Qué labor cumplen los antioxidantes presentes en las cáscaras de la fruta? ¿Y qué pasa cuando removemos la cáscara? Justamente las cáscaras de las frutas, por ejemplo la de la manzana, tiene un alto contenido de agentes antioxidantes. Por lo tanto, están protegiendo al resto de la fruta. Si nosotros removemos esta cáscara, la fruta comienza a oxidarse porque va a estar en presencia de oxígeno. Ahora, ¿qué ocurre con los antioxidantes? Los antioxidantes son especies que se oxidan ellos. Ellos sufren oxidación, es como que se sacrifican por nosotros, o se sacrifican por la fruta. Ellos se oxidan y así nosotros no nos oxidamos. Si es que nosotros nos oxidáramos, envejeceríamos más rápido. Por eso es que nosotros tenemos que alimentarnos con alimentos ricos en antioxidantes, ¿cierto? Para evitar procesos de envejecimiento, incluso para evitar algunas enfermedades más importantes como cáncer, ¿ya? Es muy importante consumir antioxidantes por eso, porque son especies que van a actuar como moléculas de sacrificio, se van a oxidar ellas y así todos estos compuestos oxidantes que hay en el ambiente u oxidantes que hay en nuestro cuerpo, en vez de atacarnos a nosotros, van a atacar a los antioxidantes. Por eso se llama antioxidantes, porque previenen que otra especie se oxide, oxidándose ellos mismos. ¿Dudas hasta aquí? No. Seguimos avanzando. Entonces, ¿cómo nosotros podemos saber si un elemento tiende a ganar o a perder electrones? Si un elemento tiende a reducirse, o sea, a oxidarse o a reducirse si es que gana electrones o a oxidarse si es que los pierde. ¿Recuerdan que nosotros habíamos hablado de los grupos de la familia A? Que el grupo 1A va a tender a tener un número de oxidación más 1, el grupo 2 va a tender a tener un número de oxidación más 2, y así el grupo 3 va a tender a tener un estado de oxidación más 3. De la misma forma, cuando nosotros nos vamos acercando a los gases nobles, vamos a tener una tendencia a tener números de oxidación negativos. La familia 7, los halógenos, flúor, cloro, bromo, van a tender a tener estado de oxidación menos 1, el oxígeno, el azufre y el selenio van a tender a tener estado de oxidación menos 2, nitrógeno y fósforo van a tender a tener estado de oxidación menos 3, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ya lo hemos conversado varias veces, porque van a tender a parecerse a los gases nobles. Todos los elementos quieren tener un parecido electrónico al de los gases nobles, quieren tener el mismo número de electrones, ¿ya? Para ser más estables. Por eso existe esta tendencia a perder y a ganar electrones. Recordemos que si ganamos electrones nos hacemos más negativos, por lo tanto nos reducimos. Si perdemos electrones, si cedemos electrones, se los regalamos a otra especie,
vamos a tender a quedar más positivos y por lo tanto nos vamos a estar oxidando. Profe, ¿Sí? entonces los metales más reactivos tienden a perder uno Claro, y, tienden a perder electrones y a volverse positivos. y los no metales lo contrario, a reducirse. Perfecto, exactamente. Ya. Entonces ahora nosotros vamos a aprender a determinar el número de oxidación. ¿Ya? Vamos a saber cuál es el número de oxidación que adquiere cada elemento de una molécula. Lo primero que tenemos que saber es que para un átomo en su forma elemental, recordemos lo que significa elemental, que está compuesto solamente por más átomos iguales a él, ¿ya? Pueden ser monoatómicos o pueden tener más elementos mezclados, más átomos mezclados, pero elemental significa que solamente tiene un tipo de elemento, ¿ya? No es un compuesto. Entonces, para un átomo en su forma elemental, el número de oxidación siempre es 0. Y en el caso de las moléculas elementales, como el hidrógeno, lo mismo pasa aquí. Cada átomo de hidrógeno tiene estado de oxidación 0. Aquí les puse otros ejemplos de moléculas elementales como el oxígeno y el fósforo, ¿ya? Si están, ya sean como átomos o como moléculas, si están en su forma elemental, el número de oxidación siempre va a ser 0, ¿ya? Muy importante. Ahora, si es que nosotros tenemos iones monoatómicos, o sea, un ion que está compuesto solo de un átomo, el número de oxidación es igual a su carga iónica. Por ejemplo, el potasio más, recordemos que está en el grupo 1, por eso tiene solamente una carga positiva, va a tener un número de oxidación más 1. El berilio más 2 tenderá a tener un estado de oxidación más 2. El aluminio más 3 va a tener un estado de oxidación más 3, ¿ya? Por eso es tan importante conocer la tabla periódica y saber a qué grupo pertenece cada elemento. Entonces, si tenemos un ion compuesto por un solo átomo, el número de oxidación va a ser igual a su carga iónica. ¿Qué pasa en el caso de los no metales? En el caso de los no metales, los estados de oxidación, en el caso de los no metales, los estados de oxidación son generalmente negativos, ¿ya? Aunque en algunos casos también pueden adquirir valores positivos. Eso yo se los mostré en la clase pasada en unas tablas y ahora también se los voy a volver a mostrar. El estado de oxidación del oxígeno sabemos que normalmente es menos 2, pero existen otras excepciones, ¿ya? Por ejemplo, en el caso del peróxido, no vamos a entrar mucho en detalle. Quiero que sepan que el estado de oxidación es normalmente menos 2, pero que también en algún momento se pueden encontrar con moléculas en donde el estado de oxidación sea diferente, menos 1, por ejemplo. Otro aspecto importante, el estado de oxidación del hidrógeno. Recordemos que el hidrógeno, a pesar de estar en el grupo 1, también es un no metal, por eso lo clasificamos acá en este punto 3. El estado de oxidación del hidrógeno es generalmente más 1, por ser justamente del grupo 1, cuando está unido a no metales, pero cuando está unido a metales, el estado de oxidación del hidrógeno es menos 1. ¿Ya? El hidrógeno puede tener un número de oxidación positivo o negativo, más 1 unido a no metales y menos 1 unido a metales. Por ejemplo, en el caso del agua, ¿cuál sería el estado de oxidación del hidrógeno? ¿Más 1 o menos 1 y por qué? Más 1 porque está unido a un no metal. A un no metal que es el oxígeno. Muy bien. ¿Qué más podemos decir de los no metales? Los halógenos, recordemos que los halógenos son los elementos del grupo 7, flúor, cloro, bromo, yodo, astato, suelen tener estado de oxidación menos 1 en sales binarias, ¿ya?
recordemos cuáles son las sales binarias. Las sales binarias son cuando se junta un no metal muy reactivo con un metal muy reactivo. En esos casos, el número de oxidación de los halógenos es -1, pero también cuando se mezclan con otros elementos, por ejemplo, cuando se mezclan con no metales, pueden adquirir números de oxidación positivos, los cuales los mostramos en las tablas que yo les presenté la clase pasada. Punto número 4. La suma de los números de oxidación de todos los átomos de un compuesto es igual a la carga neta de dicho compuesto. Por ejemplo, el agua. Siempre yo trato de mostrarles el ejemplo más fácil. En este caso, el agua vendría siendo el más fácil. La suma de los números de oxidación de todos los átomos, entonces, va a ser igual a la carga neta. Por ejemplo, en el caso del agua, el estado de oxidación de cada hidrógeno es +1, ¿ya? Como son 2 hidrógenos en el agua, sobre el hidrógeno vamos a poner un 2 y lo multiplicamos por la carga de cada uno. Lo multiplicamos por un +1. También sabemos que el estado de oxidación del único oxígeno que tiene el agua es -2. ¿Ya? Por eso es que se pone el número -2 sobre el oxígeno. Pero nosotros queremos saber en este compuesto, en el agua, cuál es la carga neta del agua. La carga neta del agua va a ser 0, porque tenemos 2 cargas positivas y tenemos 2 cargas negativas. Sumamos todas las cargas y nos da 0. Por eso, en este caso, el agua es neutra. En el caso de los iones, de los aniones o de los cationes, esta igualdad nos va a dar un número positivo o negativo, nunca 0, porque los aniones y los cationes son iones que tienen carga, ya sea positiva o negativa. Entonces, en estos compuestos que no tienen carga, o sea que la suma de sus números de oxidación da 0, vamos a decir que son compuestos neutros. ¿Ya? Entonces, como les mencioné, la carga neta del agua es 0, así la suma de todos sus números de oxidación debe ser sí o sí 0. Esas son todas las reglas que tenemos que conocer para determinar números de oxidación. Un recuento rápido. Para un átomo o un elemento, No dígame, entendí lo de eso de la forma elemental. por eso se los estoy repitiendo. Para un átomo o molécula en su forma elemental quiere decir que solo está combinado con átomos de su mismo tipo. Por ejemplo, un hidrógeno unido a otro hidrógeno, un oxígeno unido a otro oxígeno. Solamente tiene un elemento, ¿ya? Ah, ya. Tiene solo átomos de un mismo elemento. Entonces, si un átomo o molécula se encuentran en su forma elemental, el número de oxidación siempre, siempre, siempre es 0. Para los iones monoatómicos, dijimos que el número de oxidación es igual a su carga iónica, ¿ya? Monoatómico como en el caso del potasio, el berilio, el aluminio, que están solamente son elementales, pero tienen solamente un átomo, ¿ya? No son moléculas, sino que son monoatómicos. El estado de oxidación es igual a su carga iónica. Para los no metales, dijimos que el oxígeno generalmente es -2, a pesar de que existen excepciones. El hidrógeno es generalmente +1 unido a metales y -1 unido a, o sea, para el hidrógeno, +1 unido a no metales y -1 unido a metales. Y los halógenos suelen tener número de oxidación -1 en sales binarias, aunque también pueden tener números de oxidación positivos que están en tablas. Se las voy a mostrar. Y por último dijimos que en el caso de un compuesto, la carga neta del compuesto va a ser igual a la suma de las cargas de sus elementos, ¿ya? O de los números de oxidación de sus elementos. ¿Dudas o nos vamos a la práctica? Profe, ¿Sí? consulta. Cuando mostró la tabla periódica, entonces, entre más cerca estuviera el elemento de los gases nobles, más era más la tendencia a ganar electrones, ¿cierto? ¿O era al revés? Claro, más la tendencia a ganar electrones. Miremos que aquí en la tabla periódica
tenemos el número Z, ¿cierto? Ajá. Y ese número Z es el número de protones, que por ende, como acá en la tabla periódica se muestran los elementos en su forma neutra, también es igual al número de electrones. ¿Qué quiere decir eso? Fijémonos en el cloro y en el argón. El argón tiene 18 protones y por ende 18 electrones. ¿Qué necesita el cloro para tener el mismo número de electrones que el argón? Ganar un electrón. Ganar un electrón. Y es por eso que el cloro tiende a quedar como cloro -1. El oxígeno tiene 8 electrones. Para poder parecerse al neón, que tiene 10 electrones, va a necesitar ganar 2 electrones. Por eso es que el oxígeno tiende a quedar con carga -2. ¿Ya? Gracias. De nada. Entonces continuamos. Profe, Sí, dígame. ¿puede volver a lo del elemento, por favor? ¿Cuál? La 1. Ahí. Sí, que dice que el número de oxidación es 0 cuando está en forma elemental. ¿Por qué cuando está como en fórmula y así lo cuenta como -2? ¿Cómo? Que ahí dice que la forma elemental el número de oxidación es 0. Ah, Y que, por claro, ejemplo, cuando está en H2O, ¿por qué cuenta como -2? porque ahí no es, porque elemental sería O2 y Ujú. H2O ya no es un elemento, es un compuesto. Pero entonces cambia solo cuando está como con otras. Ahí Claro, adquiere -2. exactamente, Ah, ya. ¿ya? Porque cuando está como oxígeno elemental, como O2, como el oxígeno que nosotros respiramos, ese oxígeno al ser elemental tiene número de oxidación 0. Pero si está unido a otros elementos para formar compuestos, ese número de oxidación del oxígeno cambia y generalmente va a quedar como -2. Y es por esto justamente que el oxígeno es un compuesto tan oxidante, ¿cierto? Porque tiende a mezclarse con otros compuestos, o sea, con otros elementos para formar compuestos, y por ende el oxígeno tiende a reducirse, tiende a quedar con carga -2. Entonces, el compuesto que se unió a él tiende a oxidarse. La vamos a ver en más detalle. Por ejemplo, tenemos el calcio. El calcio generalmente cuando está en estado metálico lo encontramos como calcio 0. Este 0 no es necesario que lo pongamos, pero yo se los pongo en este ejemplo para que quede más claro. Aquí deberíamos poner solamente calcio. Yo les pongo este 0 para que quede claro que no tiene carga. El calcio se puede oxidar a calcio 2+. Recordemos que el calcio está en el grupo 2 de la tabla periódica. El oxígeno tiene carga 0, ¿cierto? Porque está en su estado elemental, pero tiende a reducirse cuando se mezcla con otros compuestos para quedar como oxígeno -2. Entonces, si nosotros mezclamos calcio con oxígeno elemental, vamos a generar óxido de calcio. Observemos las cargas. El calcio dijimos que está con número de oxidación 0 y el oxígeno también, pero al unirse, el calcio adquiere carga positiva y carga negativa. Ahora recordemos que la carga neta de este compuesto va a ser igual a la suma de los números de oxidación de sus elementos. Por lo tanto, el óxido de calcio igual va a quedar neutro, ¿cierto? Porque el calcio tiene número de oxidación +2 y el oxígeno número de oxidación -2. Por lo tanto, sus cargas se anulan, ¿cierto? Se compensan y logramos un compuesto que no tiene carga. De hecho, por eso es sólido. Todos los sólidos no tienen carga. Los iones son los que se pueden encontrar en disolución, pero todos los sólidos siempre van a estar con carga 0.
Entonces, ¿qué le pasó al calcio? El calcio se oxidó porque pasó de 0 a +2 y el oxígeno se redujo porque pasó de 0 a -2. ¿Qué significa esto? Que en este caso el calcio es un agente reductor porque el calcio hace que el oxígeno se reduzca y por ende el oxígeno es un agente oxidante porque hace que el calcio se oxide. ¿Ya? O sea, siempre, siempre, siempre la especie que se oxida va a ser el agente reductor. ¿Por qué? Porque hace que otra especie se reduzca. El calcio se oxida para que el oxígeno se reduzca, por lo tanto el calcio, al oxidarse, es un agente reductor. Por su parte, el oxígeno se reduce para que el calcio se oxide. Por eso el oxígeno es un agente oxidante. En el caso del aluminio, solo por mostrar otro ejemplo, el aluminio se oxida a aluminio 3 más. Y el oxígeno ya habíamos dicho que se reduce a oxígeno 2 menos. Por lo tanto, la ecuación va a ser así. Aluminio, esta es la ecuación balanceada, en presencia de oxígeno genera óxido de aluminio. ¿Ya? En esta molécula dijimos que la carga neta, o sea, la carga, digamos, el número de oxidación del aluminio es +3, del oxígeno es -2. Y al final esta molécula va a tener una carga neta 0, porque tenemos oxígeno, son 3 oxígenos con carga -2, entonces en el oxígeno tenemos en total 6 cargas negativas. En el caso del aluminio tenemos 2 aluminios con carga +3, en total son 6 cargas positivas. Las 6 cargas positivas se anulan con las 6 cargas negativas y por lo tanto el óxido de aluminio queda con una carga neta igual a 0, ¿ya? Pero aquí también podemos decir que el aluminio se oxidó porque pasó de número de oxidación 0 a número de oxidación +3. Y el oxígeno se redujo porque pasó de número de oxidación 0 a -2. Profesora, una pregunta. ¿Sí? No sé si es media obvia, pero cuando hay oxidación solo puede haber oxígeno, ¿cierto? Como el que se reduce, o también puede ser otro. También puede ser otro. También puede ser otro. Aquí yo les mostré los casos más comunes, pero vamos a ver otros ejemplos en unas diapositivas más adelante. Oxidación proviene de oxígeno, porque sabemos que el oxígeno es un agente oxidante, pero también hay otros agentes que también pueden oxidar, ¿ya? Todo depende de si tiende a ganar electrones. Si tiende a ganar electrones se va a reducir y va a ser oxidante, pero no necesariamente va a ser oxígeno. Profe, Ya, una profesora, pregunta. muchas gracias. Ya, pregunte. En la diapositiva anterior, que yo me acuerde, los elementos siempre tienen que ir de a 2, entonces el calcio no podría ser con, o sea, 2Ca, sino que sería como el oxígeno que tendría que ir con el 2 abajo, ¿o no? No, en el caso del calcio y de los metales en general, como el calcio y como el aluminio, se ponen solitos. Lo mismo los gases nobles que no se mezclan con nada, se ponen, por ejemplo, como argón, ¿ya? El nitrógeno, no es un gas noble. El argón se pone como AR. El calcio y el aluminio, en su estado metálico, porque en su estado metálico, a ver, les voy a mostrar cómo funcionan los metales. Los metales funcionan como una nube electrónica. ¿Siguen viendo lo que yo les estoy mostrando? Sí. Esto no es parte de la clase de hoy, es solamente para que quede como el concepto de qué son los metales. Todos los metales, el aluminio, por ejemplo, el hierro, se encuentran de esta forma. Se encuentran como iones positivos que están unidos entre ellos
y los electrones que tienen quedan alrededor dando vuelta como en una nube o mar de electrones, ¿ya? Quedan alrededor. Entonces, para que tengamos una placa metálica, tenemos muchos metales, átomos de metales juntos. No sabemos cuánto, esto depende de la extensión de la placa metálica. Por lo tanto, en el caso de los metales como el aluminio o el hierro o el calcio, siempre vamos a poner solamente un átomo, ¿ya? Porque sabemos que tenemos muchos átomos unidos, pero no sabemos que son con exactitud 2 o 3. Aquí no hay un enlace químico, por lo tanto no lo podemos poner como, por ejemplo, calcio 2, porque eso significaría que tendríamos dos calcios unidos por un enlace químico. En este caso, los metales no están unidos por enlace químico, sino que están unidos por este mar de electrones que quedan dando vuelta en toda esta estructura metálica, y lo que queda como fijo son es la parte positiva, el ion positivo, ¿ya? Eso para no confundirlos mucho. Gracias, Pero profe. por esa razón que no se pone como calcio 2, sino como calcio solamente porque no está unido a través de un enlace químico a otro calcio. En todo caso, muy buena su acotación. Entonces, yo les había mostrado en la clase anterior, ¿cierto? Una tabla con los números de oxidación de los metales, ¿cierto? Dijimos que en el caso de la familia A, generalmente tienen el número de oxidación que es igual al grupo al cual pertenecen. Y en el caso de los metales de transición, que son los que están al centro de la tabla periódica, pueden tener 1, 2, 3 e incluso 4 números de oxidación. Y estos están en las tablas. Entonces, ustedes se pueden guiar por esta tabla y uno después de mucho tiempo usando esto se lo termina aprendiendo, ¿ya? En el caso de los no metales, dijimos que tienden a tener número de oxidación negativo, eso ya lo sabemos, tienden a tener número de oxidación negativo, pero también pueden tener números de oxidación positivos y puede ser más de uno, y esos están en esta tabla, ¿ya? O sea, sabemos que el oxígeno lo encontramos generalmente como con carga -1, pero, o sea, -2, pero también lo podemos encontrar con 2 dependiendo de con quién esté mezclado, ¿ya? Por ejemplo, aquí deberíamos hacer este ejercicio más o menos rápido porque ya adelantamos algo en la clase pasada. Determine el número de oxidación del nitrógeno en la siguiente molécula. ¿Cómo se llama esta molécula? ¿Alguien lo recuerda? Es un ácido, ¿cierto? De hecho, es un oxiácido o un oxácido. ¿Cómo vamos a ¿Ácido determinar? nitroso o no? En este caso es ácido nítrico. Nítrico casi. Sí, casi. El nitroso es HNO2. ¿Cómo podemos saber que es ácido nítrico? Determinando el número de oxidación del nitrógeno. Ya sabemos que el hidrógeno va a tener número de oxidación +1. Cada oxígeno tiene número de oxidación -2, pero son 3 oxígenos. Esta molécula no tiene ninguna carga, porque aquí arriba no tiene ningún número, por lo tanto la carga neta es 0, por lo tanto lo igualamos a 0. ¿Qué número de oxidación entonces tendría que tener el nitrógeno para que se compensen todas las cargas y que esto nos quede igual a 0? 5. Más 5, ¿cierto? Entonces ahora nos vamos a la tabla, vamos a retroceder y dijimos que el nitrógeno tiene números de oxidación que puede ser 3 o 5, ¿cierto? En este caso está usando número de oxidación 5, por lo tanto se va a llamar ácido nítrico, termina en ico porque usa su mayor estado de oxidación. Si usara el menor, si usara 3, sería ácido nitroso. Por eso en este caso es ácido nítrico, porque el número de oxidación del nitrógeno es 5. Si fuera HNO2, aquí tendríamos que el hidrógeno tiene +1,
De oxígeno tendríamos 2 por menos 2, sería menos 4, y por lo tanto el nitrógeno sería 3. En este caso el número de oxidación del nitrógeno es 5, por eso este ácido se llama ácido nítrico. Ahora yo les puedo preguntar, determina el número de oxidación del cloro en la siguiente molécula, HClO3. ¿Cuál sería el número de oxidación del cloro? Es 5 igual, ¿cierto? 5 también. Recordemos que los números de oxidación del cloro pueden ser 1, 3, 5 y 7. Entonces, en este caso, esta molécula se llama ácido clórico. Si fuera 7, se llamaría perclórico. Si fuera 3, se llamaría ácido cloroso. Si fuera 1, ácido hipocloroso. Eso está todo en la diapositiva anterior. Entonces ya sabemos determinar el número de oxidación en estos ácidos, ¿cierto? Profe, esa diapositiva no la han subido al Canvas. ¿No la subí? El video Ah, ya, tampoco. ya. En todo caso, el video lo pueden encontrar en Teams, pero se los voy a subir. Ya, muchas gracias. Entonces ahora vimos moléculas sin carga, pero ahora podemos ver cómo determinar el estado de oxidación de algún elemento en un ion. Por ejemplo, acá tenemos este ion. ¿Cómo se llama este ion? ¿Alguien lo recuerda? ¿Carbonato? Carbonato, perfecto. ¿Cuál es la carga neta del carbonato? Menos 2. Menos 2, muy bien. ¿Y por qué se llama carbonato? Porque viene del ácido carbónico, que era H2CO3. El H2CO3 perdió sus dos hidrógenos, por lo tanto quedó con dos cargas negativas. Este es el anión carbonato. ¿Cómo podemos saber cuál es el número de oxidación del carbono? Sabemos que tenemos 3 oxígenos de número de oxidación menos 2 y que tenemos que igualar todo a la carga neta del compuesto, que en este caso es un ion. Entonces el carbono está con número de oxidación más 4, ¿ya? Por eso se llama carbonato. Si estuviera el carbono con su número de oxidación más 2, ya no sería carbonato, ¿cierto? En este caso el carbono sí lo podemos encontrar solo con número de oxidación más 4. Veamos la tabla. El carbono puede estar como 2 o 4, pero generalmente usa su estado de oxidación más 4 ya. Por eso lo vamos a encontrar como carbonato. Ahora, determine la carga neta del siguiente anión considerando que el fósforo emplea su estado de oxidación máximo. Se los puse diferente. Antes les daba la carga del ion y ahora yo les pregunto cuál es la carga del ion, sabiendo que el fósforo usa su estado de oxidación máximo. El fósforo puede tener, yo se los soplo, pero esto ustedes lo encuentran en las tablas, puede tener número de oxidación 3 y 5. Si usa su número de oxidación máximo, quiere decir que está usando número de oxidación 5. Por lo tanto, ¿cuál sería la carga del ion? Menos 3. Menos 3. Y este ion, PO4 menos 3, ¿cómo se llama? Se llama fosfato. Ato porque el fósforo tiene su estado de oxidación máximo, que es más 5, ¿ya? PO4 menos 3 es el ion fosfato, que viene del ácido fosfórico, H3PO4. Entonces, no sé si es que tienen más dudas, chicos, antes de pasar a las ecuaciones. Hasta ahora bien. Vamos bien. Entonces vamos a pasar a las ecuaciones redox.
Mientras uno se oxida, otro se reduce. Eso es redox. Ejemplo. Acá tenemos un caso de ecuación redox en donde no hay oxígeno, ¿ya? Para el compañero que había preguntado delante, tenemos zinc como metal, que lo vamos a mezclar con ácido bromhídrico, recordemos la nomenclatura, y se genera una reacción redox porque hay un intercambio de electrones. Se genera bromuro de zinc y se genera hidrógeno elemental. ¿Cuál es el número de oxidación del zinc en este caso? 0. ¿Y del hidrógeno presente en el ácido bromhídrico? Más 1. Uno, ¿no? Más 1. Porque está unido a no metal. Entonces nos vamos aquí al bromuro de zinc. El bromuro de zinc, aquí el zinc tiene número de oxidación más 2. ¿Ya? Porque cada bromo, recordemos que el bromo es un halógeno del grupo 7, cada bromo tiende a tener menos 1, número de oxidación menos 1, y son 2 bromos. Entonces el zinc queda como zinc más 2. Y el hidrógeno elemental también tiene número de oxidación 0. ¿Qué podemos ver aquí? Que hubo una reacción de intercambio de electrones entre el zinc y el hidrógeno del ácido bromhídrico, ¿cierto? Mientras el zinc adquirió 2 cargas positivas, o sea, era 0 y ahora es más 2, el hidrógeno se hizo más negativo, o en este caso menos positivo, ¿cierto? Pasó de más 1 a 0. Entonces, en este caso el zinc, ¿qué le pasó? ¿Se oxidó o se redujo? Se redujo. ¿El zinc? Se oxidó. Se oxidó, porque se hizo más positivo, ¿cierto? Y el hidrógeno se hizo más negativo, el hidrógeno se redujo, ¿ya? Si el zinc se oxida, ¿qué es? ¿Agente reductor o agente oxidante? Agente reductor. Reductor. Perfecto, súper bien. El zinc se oxida, por lo tanto es un agente reductor porque hace que el hidrógeno se reduzca. Y en este caso el hidrógeno del ácido bromhídrico es un agente oxidante porque hace que el zinc se oxide, es decir, pase de 0 a más 2. Tenemos otra reacción redox acá. Manganeso, en presencia de nitrato de plomo, genera nitrato de manganeso más 2 plomo. ¿Qué va a pasar con el manganeso? El manganeso, como está en estado metálico, como sólido, tiene número de oxidación 0, ¿cierto? Al igual que el plomo de los productos. ¿Cómo sabemos el número de oxidación del plomo en el nitrato? ¿A quién se le ocurre? ¿Por qué el plomo está como más 1 en el nitrato de plomo? Porque el N está como 5, entonces falta uno, ¿no? Claro. Otra forma en que lo podemos saber es que el nitrato completo como ion es NO3 menos 1. Ese es el nitrato, ¿cierto? El ion nitrato, porque proviene del ácido nítrico que era HNO3. Lo podemos hacer de las dos formas, como lo dijo su compañero, porque el nitrógeno está con número de oxidación 5, o bien decir que el nitrato completo, que es el que está acompañando al plomo, está con número de oxidación menos 1. Entonces el plomo tiene que estar como más 1 para que se compensen sus cargas. Además que aquí el plomo, por ejemplo, estaría reemplazando al hidrógeno del ácido nítrico, que era el HNO3. Al reemplazarlo, tiene el mismo número de oxidación que el hidrógeno. Acá, ¿por qué el manganeso, en el nitrato de manganeso, por qué el manganeso tiene número de oxidación más 2?
Por lo mismo que explicó recién. de Por que lo mismo. Y Cada aquí nitrato. sería más 2 porque después viene acompañado de un 2 Perfecto. el El compuesto. nitrato. El Eso. nitrato, perfecto. Tiene toda la razón. Tenemos 2 nitratos y cada nitrato tiene carga -1. Por lo tanto, 2 nitratos de carga -1 se tienen que compensar con 2 cargas positivas. Entonces, ¿qué es lo que nos importa de esta ecuación? Ver quién se oxida y quién se reduce, ¿cierto? El manganeso se oxida porque pasa de 0 a +2 y el plomo del nitrato de plomo se reduce porque pasa de +1 a 0. ¿Ya? Considerando la ecuación anterior, donde teníamos zinc que se mezcla con ácido bromhídrico para generar bromuro de zinc e hidrógeno elemental o hidrógeno molecular, lo podemos llamar de ambas formas, podemos notar que aquí el bromo no está haciendo nada, ¿cierto? Solamente está actuando como espectador en la ecuación iónica y por lo tanto vamos a hablar después, cuando pasemos precipitación, vamos a ver con más detalle qué es la ecuación iónica neta. Pero nosotros acá, como al bromo no le está pasando nada, simplemente es un espectador, podemos anotar la ecuación de esta forma, como zinc más 2 hidrógeno positivo, asumimos que el bromo no está, ¿cierto? Porque está dando vueltas por ahí solamente. ¿Se dan cuenta? Y nos queda como zinc más 2 hidrógeno positivo, genera zinc con 2 cargas positivas y el hidrógeno molecular, ¿cierto? O sea, acá da lo mismo que escribamos o que no escribamos el bromo, pero si lo sacamos, sí o sí tenemos que dejar la molécula con su respectiva carga, ¿ya? ¿Por qué podemos hacer esto? Porque el ácido bromhídrico se disocia, ¿cierto? Recordemos que los ácidos son electrolitos que se disocian en agua. Al disociarse, quedan con cargas positivas y negativas sus especies. El hidrógeno queda con carga positiva y el bromuro con carga negativa. Lo mismo en el bromuro de zinc. Es una sal, por lo tanto se disocia en agua, es un electrolito. Entonces nos va a quedar el zinc 2 más y nos va a quedar el bromo menos. Pero el bromo acá no le pasa nada, es un simple espectador. Entonces podemos ponerlo o no ponerlo en la ecuación iónica neta, que es esta de acá, donde ponemos solamente los iones que están participando de la reacción redox. ¿Ya? Eso lo vamos a ver con más detalle en la clase de precipitación. Entonces, aspectos importantes. El estado de oxidación coincide con la carga de cada ion, ¿cierto? En este caso. ¿Lo pueden ver? El estado de oxidación de cada elemento coincide con la carga del ion. En el caso del zinc 2 más, su estado de oxidación también es 2 más. Y por otra parte, tal como ocurre en todas las reacciones electroquímicas son las reacciones redox, ¿ya? Siempre que alguien se oxide y otro se reduzca, estamos en presencia de una reacción electroquímica. Entonces, tal como ocurre en todas las reacciones electroquímicas, cada vez que una especie se oxida, hay otra que se reduce. O sea, alguien regaló su electrón y otro elemento o otro compuesto o átomo, ion, etcétera, tiene que recibirlo. Ahora, lo que podemos hacer es corroborar que los coeficientes estequiométricos de una reacción estén bien escritos al comparar las cargas de los reactantes y de los productos. Por ejemplo, aquí tenemos una reacción. Azufre, en presencia de oxígeno, genera SO2, gaseoso, ¿ya? ¿Qué vamos a ver? Vamos a comparar las cargas netas para ver que esto esté bien balanceado, o sea que los coeficientes estequiométricos estén bien puestos, que estén bien escritos. La carga el número de oxidación del azufre en este caso es 0 porque está como elemental.
El del oxígeno también es 0 porque está como molécula elemental. Acá tenemos que son 2 oxígenos de carga -2 y que el azufre está usando su carga +4. Por lo tanto, el SO2 tiene una carga neta 0. Sumamos las cargas de los productos y de los reactantes. En los productos tenemos SO2 con carga neta 0 y todos los reactantes tienen carga neta 0, así que la ecuación está bien balanceada. ¿Ya? Otro ejemplo. Magnesio en presencia de nitrógeno, ¿cierto? Tenemos que el magnesio tiene carga neta 0, el nitrógeno también. ¿Y qué pasa acá en esta sal? Tenemos 3 magnesios de carga +2 y 2 nitrógenos de carga -3. En este caso la carga neta es 0. La ecuación está balanceada. ¿Qué pasa si nosotros mezclamos hierro en presencia de agua? Tenemos hierro y agua. ¿Qué le va a pasar al hierro? Se oxida. Si es que tenemos siempre una placa de hierro y está en presencia de agua, por ejemplo, no sé, un portón de hierro bajo la lluvia va a terminar oxidándose, ¿cierto? Se genera este óxido de hierro y se genera hidrógeno. ¿Qué va a pasar aquí? El hierro tiene carga 0. Ya sabemos que en el agua tenemos oxígenos con carga -2 e hidrógenos con carga +1. Tenemos en total 3 aguas, por lo tanto vamos a tener 6 hidrógenos de carga +1 y 3 oxígenos de carga -2. En el hierro vamos a tener 2 hierros de carga +3 y 3 oxígenos de carga -2, y el hidrógeno está como molécula elemental, así que no tiene carga. Vemos que en los reactantes tenemos carga neta 0, al igual que en los productos. Por lo tanto, la ecuación está bien balanceada. ¿Ya? ¿Y qué pasa si acá les pongo una reacción iónica? Tenemos, por ejemplo, que el zinc en presencia de hidrógeno se oxida a zinc 2+, y el hidrógeno pasa de hidrógeno +1 a hidrógeno elemental. ¿Qué pasa con las cargas de los productos y los reactantes? Tenemos 2 cargas positivas en los reactantes y tenemos 2 cargas positivas en los productos. Por lo tanto, también esta reacción está balanceada, también está ajustada, porque tenemos igual número de cargas en los productos que en los reactantes. ¿Dudas? Profe, ¿por qué el CN tiene carga si está en estado elemental? ¿Cuál? El CN. El zinc, Sí. porque acá lo dice su carga. El zinc pasó a ser un ion con carga positiva. Está en su estado elemental, pero cuando está en su estado elemental de forma natural, por ejemplo, como el oxígeno, generalmente lo encontramos como oxígeno unido a otro oxígeno a través de un enlace químico. Pero en este caso, el zinc, lo que le ocurrió es que ganó, o sea, perdió electrones, ¿cierto? Teníamos un zinc 0 que se sometió a una reacción redox. Teníamos un zinc 0 que se sometió a una reacción redox y por lo tanto perdió electrones y por eso quedó con cargas positivas. Entonces estaba en estado elemental originalmente y ahora este zinc adquirió cargas positivas. Por eso que lo ponemos como +2. ¿Ya? Justamente porque se sometió a una reacción redox. Por ejemplo, el hidrógeno. El hidrógeno elemental, como molécula elemental, siempre lo vamos a ver como H2. Pero en este caso tenemos hidrógeno positivo, ¿cierto?
¿De dónde podemos tener hidrógenos positivos, por ejemplo, de un ácido que se disoció? Si teníamos HCl, ¿cierto? Ácido clorhídrico, vamos a generar H más y Cl menos al disociarse. ¿Ya? ¿Se Vale, entiende? sí, gracias. Ya, de nada. Profe, Y la última, y dígame. los números los sacábamos de las tablas que nos dio, ¿cierto? Exactamente. Ah, Entonces, ¿por qué nosotros tenemos que balancear las reacciones químicas? Porque es importante realizar este ajuste. La ecuación química balanceada o equilibrada lo que va a hacer es describir exactamente las cantidades de los reactantes y de productos en una reacción química, o sea, nos va a dar una proporción, ¿cierto? ¿Por qué es importante esto? Porque existe una ley de conservación de la masa. ¿Qué nos dice esta ley de conservación de la masa? Que en una reacción química la masa no se produce ni se destruye, no se crea ni se destruye, ¿cierto? Esto significa que la ecuación química debe tener por ambos lados el mismo número de átomos de cada elemento, para que podamos decir que está cumpliéndose la ley de la conservación de la masa. Entonces, para que una ecuación esté balanceada, tal como mencionamos anteriormente, las sumas de las cargas eléctricas en ambos lados de la ecuación deben ser idénticas. Y vamos a ver cómo se realiza el balanceo de ecuaciones redox en medio ácido o en medio básico. Pueden ocurrir de las dos formas, en medio ácido o en medio básico, y se van a balancear de forma distinta. Así que estoy mirando la hora. Vamos a realizar el balanceo de ecuaciones en medio ácido y básico, y precipitación quedaría para la próxima clase, ¿ya? Entonces, en medio ácido vamos a seguir una serie de pasos. El paso 1 va a ser escribir una reacción no balanceada. Se las damos no balanceada y lo que tienen que hacer ustedes es balancearla. Se escribe esta reacción que no está balanceada en su forma iónica, ¿ya? ¿Qué significa en su forma iónica? Consideramos que los que son electrolitos los separamos y sacamos los iones que son espectadores. Como por ejemplo en el caso anterior, ¿se acuerdan cuando decíamos que el bromo era un espectador? Así que no lo escribíamos. Eso significa forma iónica. Ponemos solamente las especies que están reaccionando. Entonces tenemos hierro y tenemos esta especie Cr2O7 2-. Ya está como ion. ¿Qué significó esto? Que provenía de un ácido y perdió 2 protones, ¿cierto? Esto originalmente era H2, Cr2O7. Entonces lo disociamos, le sacamos sus 2 hidrógenos y queda como Cr2O7 2-. ¿Ya? ¿Cómo va a ocurrir esta reacción? Nos fijamos en sus cargas. La carga del hierro 2+, dijimos que cuando son monoatómicos, su número de oxidación es igual a su carga neta. Así que el número de oxidación del hierro 2+ es +2. Vemos acá qué pasa en esta molécula. Tenemos Cr2O7 y además tenemos que igualar a -2. Tenemos 7 oxígenos de carga -2, por lo tanto sobre el oxígeno tenemos un -14. ¿Ya? Y tenemos 2 cromos, por lo tanto aquí deberíamos tener 12. Cada cromo tiene un número de oxidación +6 para que esta molécula tenga sentido, para que la molécula tenga una carga, para que este ion tenga una carga neta 2-, ¿cierto? Cada cromo debe ser +6, porque tenemos 2 cromos, en total sería 12, que se compensan con las 14 cargas negativas del oxígeno, ¿ya? Por lo tanto, sobre el cromo, que es la especie que está participando en la reacción redox, dejamos un +6, ¿ya? Y lo mismo, en el lado de los productos tenemos el hierro +3 y el cromo +3, que ambos son monoatómicos, por lo tanto su número de oxidación es igual a su carga neta.
Entonces escribimos la reacción no balanceada en su forma iónica. Y ahora en el paso 2 vamos a dividir esta reacción redox en dos semirreacciones. Vamos a poner la semirreacción de oxidación por una parte y la semirreacción de reducción por otra parte. ¿Ya? ¿Cuál es la Profe, oxidación? ¿Sí? ¿por qué quedó como más 6 el de ahí y no quedó como menos 2? Porque estamos viendo qué le pasa al cromo. ¿Ya? Y el cromo tiene número de oxidación más 6. Justamente porque... ¿Sí lo vio? Sí, ya. Ya, súper. Estamos viendo qué le pasa al hierro y qué le pasa al cromo. Entonces, ¿cuál va a ser la semirreacción de oxidación? El paso de hierro 2 a hierro 3. El hierro se está haciendo más positivo, pasa de más 2 a más 3. Esa va a ser la semirreacción de oxidación. Y en la reducción estamos viendo que el cromo pasa de más 6 a más 3. Se está reduciendo, ¿cierto? Se está volviendo menos positivo. Entonces, el hierro se oxida y el cromo se reduce. Paso 3. Vamos a balancear los átomos en las semirreacciones. ¿Cómo lo vamos a hacer? Se balancean primero todos los átomos excepto el hidrógeno y el oxígeno. Entonces en la semirreacción de oxidación no tenemos ni hidrógenos ni oxígenos, así que balanceamos y vemos que tenemos un hierro a cada lado. Ok, está balanceada. En la semirreacción de reducción tenemos Cr2O7, o sea que acá tenemos en total 2 cromos en los reactantes. Por lo tanto, en los productos vamos a necesitar 2 cromos. ¿Ya? Y ahora procedemos a balancear lo que falta. Nos falta el oxígeno. ¿Cómo vamos a balancear? Vamos a agregar agua a la semirreacción de reducción. Ya teníamos esta especie, Cr2O7 2-. ¿Cuánta agua le vamos a agregar? 7 aguas. ¿Por qué 7 aguas a los productos? Porque teníamos un Cr2O7. Necesitamos tener 7 oxígenos a cada lado de la ecuación. Entonces agregamos agua al otro lado y ahora tenemos 7 oxígenos a cada lado. Paso 3, ¿qué tendríamos que balancear ahora? ¿Qué nos falta balancear? El hidrógeno. Eso, entonces vamos a tener que poner hidrógenos positivos. ¿Pero a qué lado? En los reactantes, perfecto. ¿Cuántos vamos a poner? 14. 14 hidrógenos positivos, ¿por qué? Porque teníamos 7 aguas. Entonces ahora tenemos la misma cantidad de cromos, de oxígeno y de hidrógenos a los dos lados de la ecuación. Entonces, ahora que tenemos las dos reacciones balanceadas, la de oxidación y la de reducción, lo que hacemos es adicionar electrones, ¿cierto? Vamos a adicionar electrones para ajustar sus cargas. Teníamos el hierro 2 pasa a hierro 3. ¿Qué tenemos que hacer? Adicionar un electrón en los productos para que en los dos lados tengamos dos cargas positivas. Entonces, en la semirreacción de oxidación ya tenemos las cargas balanceadas. Y en la de reducción, ¿están balanceadas las cargas? Veamos, tenemos dos cargas negativas más 14 positivas. ¿Cuántas tenemos en total? 12 positivas, ¿cierto? Y acá en los productos, ¿cuántas tenemos? Tenemos 2 cromos, 3 más. Tenemos en total 6 cargas positivas. Si tenemos 12 positivas en los reactantes y 6 positivas en los productos, tendríamos que adicionar 6 electrones a los reactantes. Y ahora sí están las cargas ajustadas. ¿Se entiende? ¿Profe? ¿Profe? ¿Sí? Bueno, bueno, era, ¿puede volver un poquito a la diapositiva anterior, por favor? ¿Ya? ¿Ahí? Sí, eso era, listo.
Profe, ¿podría Dígame. explicar de nuevo el paso 2, porfa? Que ahí me perdí. No entendí bien qué se hizo. En el paso 2 separamos las dos semirreacciones. Separamos todo esto y pusimos por una parte solamente lo que se oxida y por otra parte solo lo que se reduce. ¿Qué es lo que se oxida? El hierro, de hierro 2 a hierro 3. Entonces ponemos eso como semirreacción de oxidación. Y el resto es lo que se reduce. El Cr2 o 7,2- se reduce a Cr3+. Entonces esa va a ser nuestra semirreacción de reducción. ¿Ya? Eso fue lo único que hicimos. Después ok. balanceamos, ya, qué bueno. Después balanceamos los átomos en las semirreacciones. ¿Cómo lo hacemos? Primero nos fijamos en los que no tienen oxígenos e hidrógenos. Vimos que la oxidación ya estaba balanceada en cuanto a número de átomos, no en carga, las cargas las balanceamos después. En la reducción tuvimos que poner 2 cromos, ¿cierto? Para que nos quedaran 2 cromos a cada lado, pero ahora nos damos cuenta que no están balanceados los oxígenos. Entonces, para balancear los oxígenos adicionamos agua, 7 agua, para que nos queden 7 oxígenos en cada lado. Ahora que tenemos esto, nos damos cuenta de que nos sobra hidrógeno, por lo tanto ponemos hidrógenos positivos al otro lado de la ecuación. Ponemos 14 hidrógenos positivos y ahora sí están balanceados todos los átomos. Tenemos 2 cromos en los productos y en los reactantes, 7 oxígenos en los productos y en los reactantes y 14 hidrógenos en los productos y en los reactantes. Por lo tanto, ahora solamente nos faltaría ajustar las cargas. Ya tenemos ajustados los átomos y ahora vamos a ajustar las cargas. En el paso del hierro 2 a hierro 3, le tenemos que ajustar las cargas adicionando un electrón y así nos quedan 2 cargas positivas a cada lado de la ecuación. Hacemos lo mismo con la semirreacción de reducción. ¿Ya? Teníamos en total 12 cargas positivas en los reactantes y 6 cargas positivas en los productos. Por lo tanto, lo que hacemos es adicionar 6 cargas negativas a los reactantes y ahora nos quedan las cargas balanceadas. Profe, ¿Sí? en los productos, ¿por qué no se toman en cuenta las cargas del agua? Porque el agua en total está neutra. Aquí tomamos las cargas, no los números de oxidación. Claro, entiendo. Ya. Entonces, ahora tenemos una ecuación de una semirreacción de oxidación balanceada y una semirreacción de reducción balanceada, pero necesitamos volver a unirlas para balancear nuestra ecuación original en donde teníamos hierro y teníamos el cromo, ¿cierto? Profe, Sí. ¿puede poner como los números de oxidación arriba para verlo más claro en la que tiene ahí? ¿Cuál? En la que tiene con el más 6 electrones, si le puedo poner los números de oxidación arriba. Lo que pasa es que para los 6 electrones ahora nos vamos a fijar en la carga, no en los números de oxidación. ¿Ya? Entonces acá para ajustar electrones no nos interesan los números de oxidación porque eso ya lo vimos antes. Ahora lo que queremos ajustar son las cargas. Y las cargas son las que están aquí arriba. -2, más, en el caso del cromo 3 más, y el agua está como 0. Ya está neutra, ¿cierto? Ya. Entonces ahora tenemos que igualar el número de electrones en las dos semirreacciones. Paso 5, se iguala el número de electrones en juego en ambas semirreacciones. Para que las dos tengan el mismo número de electrones en juego, lo que nos conviene es multiplicar toda la primera semirreacción por 6, ¿cierto? Y así nos quedan 6 electrones por un lado y 6 electrones por el otro. Ahora, lo que nosotros tenemos que hacer es sumar todos los reactantes de las dos semirreacciones y todos los productos de las dos semirreacciones, ¿cierto? Sumamos ambas semirreacciones y nos van a quedar 6 electrones a cada lado, entonces los podemos cancelar.
Se nos van esos 6 Profe. electrones. ¿Sí? Repita el 5, por favor. Paso 5, igualamos el número de electrones en juego en ambas semirreacciones. Necesitamos que tanto la de oxidación como la de reducción tengan igual número de electrones en juego. La de reducción dijimos que tenía 6 electrones y la de oxidación tiene solo un electrón. Entonces, para que nos quede igual número de electrones en ambas semirreacciones, nos conviene multiplicar toda la primera semirreacción por 6. ¿Por qué ¿Eso de multiplicamos acuerdo a la todo? carga neta total o no? Al número de electrones totales. Eso es de acuerdo al número de electrones totales, claro. Entonces, ahora que tenemos igualados los electrones, procedemos a sumar ambas semirreacciones. O sea, juntamos todos los reactantes de las dos semirreacciones y todos los productos de las dos semirreacciones. ¿Y qué pasa? Que si tenemos 6 electrones en los reactantes y 6 electrones en los productos, los podemos cancelar, se nos van. Y ahí nos queda nuestra ecuación redox balanceada. Profe, ¿Ya? Dígame. ¿puedo ver el paso 4? Que ahí no debería, en vez de ir un 6, debería ir un 5. ¿Dónde? En el paso 4 porque, o sea, tenemos -2 más el 1 del H, queda como -1, ¿o no? Pero es que son 14 hidrógenos positivos. Entonces Ya. tenemos 2 cargas negativas más 14 cargas positivas. ¿Cuánto tenemos en total? 12 cargas positivas, si se nos compensan. Y al otro lado de la ecuación tenemos 6 cargas positivas, porque tenemos 2 cromos con 3 cargas positivas, ¿cierto? Si acá tenemos 12 positivas y acá tenemos 6 positivas, tenemos que agregar 6 negativas al lado de los reactantes. ¿Ya? ¿Alguien tenía preguntas? Sí, el 6 que se le agrega al Fe en el paso 5 es porque tenemos que unir las dos Las dos semirreacciones. ¿o no? Sí, es justamente por eso, porque para que podamos unir las dos semirreacciones, los electrones tienen que estar ajustados. Y así en el paso 6 los podemos eliminar. ¿Lo ve? Ah, sí. ¿Podría Entonces repetir de ahora, nuevo lo que estaba explicando del paso 4? La cantidad de electrones que hay igual, como que quede colgado. en esta semirreacción, Sí. a ver, ¿cuántas cargas tenemos en total acá? ¿Por qué nosotros le agregamos 6 electrones? Porque tenemos en este primer ion, Cr2 o 7,2-, ¿cuántas cargas negativas tenemos? 2. 2, ¿cierto? En los hidrógenos, ¿cuántas cargas positivas tenemos en total? 14, ¿cierto? Porque tenemos 14 hidrógenos positivos, por lo tanto son 14 cargas positivas. Y acá en el lado de los productos tenemos 2 cromos y cada cromo tiene 3 cargas positivas. Entonces tenemos 6 positivos en total. El agua no aporta carga porque el agua es neutra, ¿ya? Entonces tenemos que omitamos estos 6 electrones no existen. Tenemos 2 negativos más 14 positivos, nos daría un total de 12 positivos, ¿cierto? En los productos, o sea, en los reactantes, tenemos 12 cargas positivas en los reactantes. ¿Cuántas cargas positivas tenemos en los productos? 6. Entonces necesitamos compensar estas 12 positivas de los reactantes con las 6 positivas de los productos. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer para que nos queden solamente 6 positivas a los dos lados de la ecuación? Adicionar 6 electrones a los reactantes. Y así compensamos y en total nos quedan 6 cargas positivas a cada lado. ¿Se logra ver?
Sí, ahí quedó más claro. Ya, qué bueno. Entonces, ahora que sabemos cuántos electrones hay en juego en cada semirreacción, igualamos en el paso 5 el número de electrones. ¿Ya? Dejamos que hayan 6 electrones en las dos semirreacciones. ¿Y por qué Sumamos. después en el otro lado le sumo 6 E menos? ¿Cómo? Porque después en el otro lado, en el 6F3 más, Ah, ya, en el hierro. sí. Inicialmente teníamos, para balancear las cargas le agregamos solamente un electrón, ¿cierto? Ahora en el paso 5 queremos que las dos semirreacciones tengan igual número de electrones. Entonces lo que nos conviene es multiplicar toda esta semirreacción, toda la semirreacción del hierro la multiplicamos completa por 6. Entonces tenemos que 6 hierro 2 nos producen 6 hierro 3 más 6 electrones. O sea, sigue siendo balanceada, solo que la amplificamos completa para que nos quede tanto en la oxidación como en la reducción 6 electrones. Queremos que en los dos lados nos quede igual número de electrones. Pero entonces en el de al lado teníamos 6 por 2, 12, y luego en el otro teníamos 6 por 3, 18, y le quitó los 6, y quedan 12 igual. ¿Cómo no entendí? Que está con carga positiva 2, y eso multiplicarlo por 6 da 12 en el reactante. Ah, claro, por eso sigue estando balanceado. Ah, ya. Sigue estando balanceado, porque multiplicamos todo por 6. Entonces, claro, pues acá tenemos 12 positivos y acá tenemos 18 positivos y le restamos 6 por los 6 electrones, sigue estando balanceado. ¿Ven? Seguimos teniendo el mismo número de cargas en los productos y en los reactantes. Lo que nos interesaba ahora era tener igual número de electrones en ambas semirreacciones para sumar las dos semirreacciones. Todo lo que estaba en los reactantes de las dos semirreacciones se pone junto y todo lo que estaba en los productos de las dos semirreacciones se pone junto. Entonces ahora que tenemos 6 electrones en los productos y en los reactantes, los podemos cancelar y nos queda nuestra ecuación redox inicial balanceada. Les muestro cómo estaba inicialmente. La que teníamos en el paso 1 era esta. Hierro 2 más, Cr2 o 7,2 menos, hierro 3 más y cromo 3 más. Ahora que hicimos todos los pasos, llegamos a nuestra ecuación balanceada, que es esta de acá. ¿Ya? Esta es nuestra ecuación redox balanceada. Entonces ahora sabemos que teníamos que ponerle un 6 al hierro, que había que poner 14 hidrógenos positivos, ¿cierto? 14 protones, y que se nos generan 2 cromos, 7 agua y 6 hierro, 3 más. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahora que tenemos nuestra ecuación balanceada? Verificar el equilibrio. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a verificar los elementos y vamos a verificar las cargas. Y si todo está ok, quiere decir que hicimos nuestro ejercicio bien hecho. ¿Cuántos cromos tenemos a ambos lados? 2. Está perfecto. ¿Cuántos oxígenos tenemos a ambos lados? 7, ¿cierto? Porque tenemos 7 en este compuesto y tenemos 7 en el agua. Perfecto. ¿Qué pasa con los hidrógenos? Tenemos 14 hidrógenos positivos en los reactantes y en los productos tenemos 7 agua, por lo tanto también tenemos 14 hidrógenos. ¿Qué ocurre con el hierro? Tenemos 6 hierros en los reactantes y 6 hierros en los productos. O sea, los elementos están balanceados. ¿Qué nos falta? Ver si están ajustadas las cargas, ¿cierto? Y empezamos a contar. Tenemos acá en el Cr2 o 7,2 menos 2 cargas negativas. Tenemos 14 cargas positivas en los hidrógenos. En el hierro, ¿cuántas cargas positivas tenemos en total? Son 6 hierros de carga 2 más, así que son 12 cargas positivas. ¿Ya? Ahí les puse las cargas abajo. Entonces tenemos menos 2, más 14, más 12. ¿Cuánto da eso?
24. 24, ¿cierto? ¿Y qué pasa con los productos? Tenemos 2 cromos de carga más 3, por lo tanto en el cromo tenemos 6 y en el hierro tenemos 6 hierros de carga más 3, tenemos 18. También suma 24, ¿cierto? 6 más 18, o sea que las cargas están compensadas y los elementos también están compensados, está todo balanceado. ¿Qué quiere decir? Que hicimos el ejercicio bien hecho. ¿Queda claro cómo balancear reacciones redox en medio ácido? Aquí lo que les va a faltar es ejercitar mucho. Yo les voy a mandar ejercicios, ¿ya? Y después también vamos a practicar en el seminario 3. El seminario 3 viene con estos ejercicios, ¿no? El Entonces, seminario 3 viene con estos ejercicios, sí. ok. ¿Ya? Entonces aquí lo que hicimos fue balancear en medio ácido. Hagamos una breve recapitulación para que después comparemos o veamos las diferencias con medio básico. Primero teníamos la ecuación no balanceada, la dividíamos en semirreacción de oxidación y en semirreacción de reducción. Balanceábamos los átomos, ¿cierto? Para eso primero balanceamos todos los átomos excepto el hidrógeno y el oxígeno. Posteriormente agregamos agua para balancear los oxígenos y agregamos protones para balancear los hidrógenos, ¿cierto? Que quedaron sobrando por la adición de agua. Luego agregamos electrones para balancear las cargas de ambas semirreacciones. En el siguiente paso, igualamos el número de electrones en ambas semirreacciones. Ahora que están los electrones igualados, sumamos las 2 semirreacciones y cancelamos los electrones. Se nos van a cancelar justamente porque los igualamos en el paso anterior. Ahora que cancelamos los electrones, verificamos que el equilibrio esté bien hecho. ¿Y cómo lo vamos a verificar? Viendo si coinciden los elementos en ambos lados de la semirreacción y si coinciden en ambos lados de la reacción y si coinciden las cargas en ambos lados de la reacción, ¿ya? Este es el procedimiento para ajustar reacciones en medio ácido. Ahora, para hacer lo mismo en medio alcalino o en medio básico, vamos a considerar que en las reacciones redox en medio alcalino los átomos se balancean de la misma forma como se realizó para las reacciones en medio ácido. Luego, por cada ion H+, se debe agregar un número igual de iones OH-. Esa va a ser nuestra primera diferencia en ambos lados de la ecuación. Luego, en el mismo lado de la ecuación en donde aparezcan los iones H+ y OH-, estos se combinarán para dar agua. Esto lo vamos a ver ahora con un ejercicio. Entonces recordemos que anteriormente hicimos un ejercicio en medio ácido y ahora lo vamos a hacer en medio básico. Paso 1, se escribe la reacción no balanceada en su forma iónica. Ya sacamos todos los iones espectadores, nos queda la reacción iónica. En este caso tenemos el yoduro con el permanganato MnO4- que se combinan para generar óxido de manganeso y yodo elemental, ¿ya? Analizamos las cargas para ver cuál va a ser la semirreacción de reducción y cuál va a ser la semirreacción de oxidación. Nos fijamos que el yodo tiene número de oxidación -1, ¿cierto? Igual a su carga porque es monoatómico. En el caso del manganeso, todo este compuesto es un ion que tiene carga -1. Entonces, si tenemos 4 oxígenos de estado de oxidación -2, vamos a necesitar 7 manganesos para compensar, ¿cierto? En el óxido de manganeso tenemos 4 oxígenos de carga -2, por lo tanto, en este caso el estado de oxidación del manganeso es +4. Y el yodo, como quedó acá en estado elemental, tiene número de oxidación 0. Por lo tanto, ¿quién se oxida y quién se reduce? Veamos qué pasa con el yodo. El yodo pasa de -1 a 0.
Se volvió más positivo, ¿cierto? Entonces el yodo se está oxidando. ¿Qué le pasa al manganeso? El manganeso pasa de +7 a +4, por lo tanto el manganeso se está reduciendo, ¿ya? Entonces aquí tenemos nuestra semirreacción de oxidación y tenemos nuestra semirreacción de reducción. Paso 2. Vamos a dividir la reacción en dos semirreacciones. Ya las habíamos decidido. En el caso del yodo, ponemos la oxidación de yodo menos a yodo 0, ¿cierto? A yodo 2 con carga 0. Porque ya vimos que esa era la oxidación, ¿cierto? En la semirreacción de reducción vamos a poner el manganeso que estaba con número de oxidación 7 y vamos a observar cómo se reduce a manganeso con número de oxidación 4. ¿Ya? Elegimos nuestras dos semirreacciones. Paso 3. Balanceamos los átomos en las semirreacciones y aquí tenemos nuestra primera diferencia de cómo se hacía con el medio ácido, ¿cierto? Entonces primero balanceamos todos los átomos excepto el hidrógeno y el oxígeno. ¿Qué necesitamos en la primera semirreacción, en la de oxidación? Ponerle un número 2 al yodo. Y ahí nos quedan 2 yodos en los reactantes, 2 yodos en los productos. Observamos la semirreacción de reducción que está balanceada para el manganeso, pero no está balanceada para el oxígeno. Entonces, ¿qué hacemos? Se agrega agua para balancear los átomos de oxígeno, ¿ya? O sea que tenemos 4 oxígenos en los reactantes, 2 oxígenos en los productos, tenemos que agregar 2 agua para que nos queden en total 4 oxígenos a cada lado. Luego se agrega hidrógeno para balancear los átomos de hidrógeno y los iones hidroxilo. ¿Qué vamos a hacer? Agregamos hidrógenos y agregamos hidroxilo. Si teníamos 2 aguas, significa que tenemos 4 hidrógenos, ¿cierto? Por lo tanto, tenemos que poner 4 hidrógenos en los reactantes para que quede igual que los productos. Y ahora, como regla que les había puesto en la diapositiva anterior, por cada hidrógeno que agregamos para balancear el agua, tenemos que adicionar 4 hidroxilos, pero a ambos lados. ¿Esto por qué? Porque estamos en medio alcalino, estamos en presencia de bases, ¿ya? Entonces, para compensar, ponemos 4 hidroxilos a cada lado. Y por último, dijimos que donde tengamos hidrógeno positivo y hidroxilo positivo, esto los vamos a combinar para generar agua, ¿ya? Entonces, ¿qué va a pasar? De aquí salen 4 aguas, pero se compensan con las 2 aguas que tenemos en los productos, ¿ya? Entonces, si se compensa, en los reactantes ponemos 2 moléculas de agua. Este paso de acá necesito que lo vean con mucha calma porque aquí hicimos varios pasos en uno, ¿ya? Se los voy a volver a explicar. Teníamos nuestra semirreacción de reducción, que dijimos que estaba balanceada para el manganeso. Adicionamos agua para balancear los oxígenos, por eso adicionamos 2 aguas en los productos. Luego, tal como lo habíamos hecho en medio ácido, agregamos hidrógenos para balancear justamente los hidrógenos del agua. Entonces adicionamos 4 hidrógenos positivos o 4 protones en la parte izquierda de nuestra reacción, ¿cierto? Y ahora por cada hidrógeno que adicionamos, agregamos 4 OH, pero a ambos lados de la ecuación. Este es el procedimiento para balancear reacciones redox en medio alcalino. Ahora, lo que hacemos es combinar los protones con los OH para generar agua, ¿cierto? Entonces vamos a tener agua en los productos y en los reactantes. ¿Qué vamos a tener acá en total? 2 aguas en los productos y 4 aguas en los reactantes. Compensamos agua, cancelamos y nos quedan 2 aguas solamente en los
reactantes. ¿Ya? Pero, profe, ¿Sí? ahí el agua de los reactantes sale del 4H más 4H menos, ¿no? Claro. Las Y 4 y esas se esa cancelan con las aguas de los productos. ¿Lo ves? Sí, ahí me di cuenta que haya desaparecido el 2H, o sea, el H2O del producto. Perfecto, perfecto. Entonces ahí nos queda nuestra semireacción, ¿cierto?, de reducción balanceada en cuanto a elementos. Ya que tenemos nuestra semireacción de oxidación y de reducción balanceadas con respecto al número de elementos, ¿qué tenemos que hacer ahora? Procedemos igual, hacemos lo mismo que habíamos hecho en el caso anterior del medio ácido. Esta era la única diferencia que teníamos que hacer para el medio alcalino. Y ahora seguimos igual. ¿Cuál era el paso 5? Balancear las cargas adicionando electrones. En la oxidación tenemos 2 yodos negativos en los reactantes y un yodo 2 que no tiene carga en los productos. Por lo tanto, debemos agregar 2 electrones a los productos, ¿cierto? Y ahora nos quedan 2 cargas negativas a ambos lados de la ecuación. ¿Qué hacemos con la semireacción de reducción? Contamos cargas. En el lado de los reactantes tenemos solo una carga negativa, ¿cierto? Y en el lado de los productos tenemos 4 cargas negativas que provienen de los OH, ¿cierto? De los hidroxilos. Por lo tanto, aquí lo que tenemos que hacer es adicionar 3 electrones. 3 electrones en los reactantes. Y ahí nos quedan balanceadas las cargas. ¿Hasta aquí bien? Profe, ¿puede volver al paso 3? Que estaba anotando y ahora no sé qué pasó con el agua. Ahí está el paso 3. Recordemos que en el paso 3 se nos combinaron los H con los OH. Entonces acá en los ¿Y por qué reactantes, quedaron 2H, 2O en el lado de acá? Porque habían 4, ¿no? porque en el paso B, en el paso 3B, lo que hicimos fue agregar agua para balancear los oxígenos. Sí, no, pero al lado, o sea, en la C, al final, quedan 2H2O y en el otro desapareció fue porque en el lado de los reactantes habían 4, ¿o no? Habían 4 aguas, claro, porque se nos combinaron los H con los OH, generando agua. Eso. Ya, paso a la próxima diapositiva. Sí. Entonces aquí lo que hicimos fue balancear electrones, ¿cierto? ¿Queda claro por qué le agregamos 2 electrones a la semireacción de oxidación y 3 electrones a la de reducción? Cuenten las cargas y vean si queda claro. Recuerden que en la de oxidación nos quedan 2 cargas negativas a ambos lados, ¿cierto? Y en la de reducción, antes de agregar los electrones, teníamos una negativa en el permanganato y en el lado de los productos 4 negativas a modo de OH, ¿cierto? Entonces sí o sí tenemos que adicionar 3 electrones para que nos queden 4 cargas negativas a ambos lados. ¿Queda claro? Sí, profe. Ya, súper. Entonces ahora lo que tenemos que hacer es igualar el número de electrones en ambas semireacciones. Recuerden que para que se nos cancelen los electrones en el paso siguiente, tenemos que tener el mismo número de electrones en los dos lados. Si tenemos 2 en la oxidación y 3 en la reducción, ¿qué nos conviene? Multiplicar la primera reacción completa por 3 y la segunda completa por 2, ¿cierto? Para que nos queden 6 electrones a ambos lados. Ahí amplificamos según lo que nos convenga. Aquí lo que nos conviene es multiplicar toda la primera semireacción por 3 y toda la segunda semireacción por 2.
y así nos van a quedar 6 electrones a cada lado. ¿Ya? ¿Se entiende por qué? Sí, profe. Ya, entonces en el paso 6 se suman ambas semirreacciones y se cancelan los electrones, lo mismo que habíamos hecho antes. Aquí ya es automático, es lo mismo. Sumamos las dos semirreacciones, cancelamos los electrones, entonces nos queda nuestra ecuación balanceada. Por lo tanto, aquí lo único que nos queda es verificar el equilibrio. ¿Y qué tenemos que verificar? Los elementos y las cargas. Tenemos 6 yodos en los reactantes y 6 yodos en los productos. Hasta aquí, bien. Tenemos 2 manganesos en los reactantes y 2 manganesos en los productos. Seguimos bien. ¿Qué pasa con los oxígenos? Tenemos 4 oxígenos acá, más los 4 del agua, pero acá no eran 4 porque son 4 oxígenos por 2 en el permanganato, ¿cierto? Sumemos. Tenemos 8 más los 4 del agua, 12 oxígenos. Y aquí al otro lado, ¿cuántos tenemos? Los 2 del óxido de manganeso, como son 2 oxígenos y son 2 moléculas, tenemos 4 oxígenos acá en el óxido de manganeso y tenemos 8 oxígenos en el OH. Por lo tanto, en total tenemos 12 oxígenos a ambos lados de la ecuación. Entonces los oxígenos están balanceados. ¿Qué pasa con el hidrógeno? 2 por 4, 8, tenemos 8 oxígenos en los reactantes y 8, o sea, hidrógenos, 8 hidrógenos en los reactantes y 8 hidrógenos en los productos. Ok, están balanceados los elementos. Por lo tanto, ahora verificamos las cargas. ¿Qué cargas tenemos? En el yodo tenemos 6, en el permanganato tenemos menos 2, porque son dos compuestos de carga negativa, ¿cierto? Y en el lado de los productos tenemos solamente negativos los OH, que son de total 8. ¿Qué significa 6 más 2, 8 cargas negativas en los reactantes y 8 cargas negativas en los productos? Está absolutamente balanceado. ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Está balanceado? Sí. Sí. Sí, sí. Profe, ¿por cuánto había multiplicado en el 5? En el paso 5 multiplicamos la primera semirreacción por 3 para que nos queden 6 electrones y la segunda semirreacción por 2 para que nos queden 2 electrones. La multiplicamos completa. No, sí, pero ¿por qué escogió eso? ¿Por qué había escogido esos números para multiplicar? Esos números porque queremos tener igual número de electrones en ambos lados, en ambas semirreacciones. Necesitamos que los dos lados, que las dos semirreacciones tengan igual número de electrones. Entonces elegimos para esos que números después se vayan, ¿o no? Exacto, súper bien, para que ya. después se cancelen. Y eso pues chicos, este es el método para balancear ecuaciones redox, ya sea en medio ácido o en medio básico. ¿Ya? Y ¿Profe? dejamos para la... Sí, dígame. Esta es la clase 9, ¿cierto? Esta es la clase 8. Ah, ok, clase. Ya. Y en la... ¿Los PPT los va a subir? Sí, los tengo que subir, les quedo debiendo el anterior, pensé que se los había subido, pero ahora me dijeron que no. Así que les voy a subir estos dos PPT de la clase 7 y 8. ¿Ya? Gracias. De nada, chicos. Para la próxima clase seguimos viendo reacciones de precipitación, ¿ya? Y en el seminario vamos a hacer más ejercicios de esto. Ya, pues chicos, dejamos hasta aquí entonces. Chao, profe. Ya, pues chiquillos, cuídense, chao, chao. Chao, profe. Chao, profe, wifi. Ya, que Chao, estén profe. bien. Gracias. Chao, profe. Chao. Nos vemos el viernes.